Ya está con nosotros, se lo anunciábamos, la ministra, y le queda poquito, la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos. Le quedan un par de semanas hasta el 11 de marzo, que es el cambio de mando, pero con varios temas sobre la mesa. Muy buenos días, ministra, y gracias por estar aquí. Muy buen día, Claudia. Un gusto saludarte a ti y a los auditores y auditoras de Pauta. Muchas gracias. Ya vamos a ir a las reformas políticas, que porque usted viene, ¿no es cierto?, tiene pocos días para tratar de sacar adelante algunas de las reformas pendientes, Sala Cuna, y el tema de la reforma política tienen varios partidos chicos como en vilo. Pero antes de eso, quiero preguntarle por una información que publica hoy el diario El Mercurio en portada, y tiene que ver con el gobierno, con la polémica y la controversia que hay con los Estados Unidos, porque se señala que el ministro de Transportes así había aprobado la concesión del cable submarino entre China y Chile, pero que se había anulado 2 días después. O sea, el gobierno ha dicho que el proyecto está en evaluación. Sin embargo, lo que estamos viendo es que Juan Carlos Muñoz firmó un decreto que otorgaba la concesión de servicio intermedio de telecomunicaciones. Entonces no se está entendiendo mucho cuál es la postura. A ver, aquí varias cosas. Primero, esto es un proceso que tiene distintas etapas, tal como lo ha señalado tanto el ministro Muñoz como el canciller. Y efectivamente, en una primera etapa, la autorización de la concesión no se había consolidado el acto administrativo, porque para que se consolidara no solo requiere la firma del ministro Muñoz, sino que la toma de razón de Contraloría, tal como él lo reconoce. Tuvo una audiencia con el embajador de Estados Unidos, quien levantó algunas preocupaciones, y a raíz de eso el ministro decidió, ¿no es cierto?, hacer una revisión más exhaustiva respecto de los antecedentes, y por eso, tal como lo ha planteado el canciller, este es un proceso que tiene distintas etapas. Estamos en la primera etapa para evaluar, digamos, si efectivamente se presenta el acto de otorgamiento de la concesión. Se han pedido nuevos antecedentes. Pero esto no pone en cuestión el argumento que ha desplegado el gobierno, porque usted me está diciendo que después de que el embajador de Estados Unidos se reunió con el ministro de Transportes, el gobierno había tomado la decisión entonces de revertir esta firma. O sea, es lo que ha planteado. O sea, como digo, no era un acto consolidado. Hay nuevos antecedentes sobre la mesa, tal como lo ha explicado el propio ministro Muñoz, evaluando y ponderando todos los antecedentes, porque acá lo importante, tal como lo ha dicho también el canciller, esta es una decisión que tiene que tomarse en su mérito, con todos los antecedentes sobre la mesa, sobre una evaluación exhaustiva. Hay procedimientos y lo que ha decidido, digamos, la autoridad, conforme a eso, tomando el mérito de cada una de las propuestas, es analizarla con toda la exhaustividad. Está también, ¿no es cierto?, se ha planteado el tema de los ciberataques, y por eso se han llevado los antecedentes a la nueva institucionalidad que tenemos, ¿no es cierto?, a la Agencia de Ciberseguridad, en conjunto con la PDI. Y acá lo importante es que tomemos las decisiones de manera soberana en el marco del procedimiento que está establecido para estos efectos. Y bueno, ratificar lo que ha dicho, ¿no es cierto?, el canciller, que lo que no nos parece aceptable es que se quiera interferir. Nosotros somos abiertos a tener todos los antecedentes sobre la mesa y ponderar, como digo, en su mérito, de acuerdo a los procedimientos, pero lo que no puede ser es que ex ante, ¿no es cierto?, se tomen represalia tratando de influenciar una decisión de un país. Lo que explicaba ayer el embajador de Estados Unidos en un punto de prensa es que no, él dice que Chile tiene el derecho soberano, y también Estados Unidos tiene el derecho soberano de responder frente a temas que le parece que pueden afectar, ¿no es cierto?, la seguridad regional. Ese es el punto, claro, que hace. Pero tal como lo ha planteado el canciller, el propio ministro Muñoz y todas las autoridades que se han referido previamente a esto, acá en la práctica no está en juego la seguridad. Chile mal podría poner, ¿no es cierto?, en riesgo la seguridad de nuestro propio país o la de países de la región. Y esa perspectiva, lo que hemos dicho es que las afirmaciones y las represalias que ha tomado inaceptables el gobierno de Estados Unidos respecto a 3 funcionarios del gobierno chileno es una amenaza, ¿no es cierto?, una represalia respecto a para incidir en una toma de decisión. Ahora, ministra Macarena Lobos, cuando uno ve esta información de esta fibra óptica que conectaría Hong Kong con Valparaíso, de que aquí se había aprobado la concesión del cable submarino, pero que después, 24 días antes de que Estados Unidos notificara las sanciones, estamos hablando del 27 de enero, el ministro habría firmado este decreto y después se anula, dice por razones de error técnico o en su tipeo. Por lo menos viene la pregunta de si finalmente no sé si la palabra no es amenaza, pero la molestia de los Estados Unidos por este acuerdo con China hicieron cambiar algunas decisiones al interior del gobierno. O sea que finalmente sí las amenazas pudieron haber generado una situación de preocupación. O sea, nosotros seguimos en la evaluación del proyecto. Como ha dicho, esto tiene varias etapas. Estamos analizando esto en su mérito, y lo que corresponde es que eso sea más allá, digamos, de
uno no puede, un país soberano, digamos, no puede dejarse amenazar. Nosotros ya tenemos un cable, ¿no es cierto?, que tenemos con Sí. el cable Humboldt, que partió el año pasado, ¿no es cierto?, que era un El de proceso Google. que venía del año anterior y todo y se ha consolidado, y también tuvo todo un proceso que se analizaron todos los antecedentes. Acá, como digo, lo importante es analizar en su mérito todas las decisiones, todos los antecedentes para tomar la decisión de manera clara, precisa, de acuerdo a los procedimientos establecidos y sobre todos los antecedentes sobre la mesa. Acá, en la práctica, sin haberse consolidado ninguna decisión, Estados Unidos de manera arbitraria, ¿no es cierto?, ha ejercido esta presión, cancelando la Este visa tema respecto de... estuvo, ministra, en algún minuto sobre la mesa de distintos ministros, de comité político para tomar esa decisión, o se mantuvo más bien como una decisión técnica en transporte, o alguna vez fue discutido al interior de otras instancias en el gobierno? Bueno, todos estos temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, que son sensibles, desde luego los lleva la cartera técnica, si hay estos elementos sobre la mesa, más allá del tema meramente técnico, Claro. efectivamente los ministerios sectoriales elevan estos temas y se tratan de manera más colectiva. Ministra Macarena Loa, bueno, eso seguirá ahí su curso, usted está en otro ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Son varios los puntos en los cuales se está jugando lo que algunos llaman el relato o la narrativa de este gobierno, en lo que queda del final, tramo final, que son semanas, pero también el destino de varios partidos políticos chicos. Me ha tocado entrevistar gente de Bópoli que sigue muy confiada en que finalmente aquí se podrá generar algún tipo de ajuste en esta norma, en este piso, digamos, del 5%. Y veía que el gobierno se ha abierto a rebajar al 0,3% el umbral de firmas para constituir partidos. O sea, hubo una reunión técnica también, ¿no es cierto?, que se llevó a cabo en su ministerio, la SECPRES, con legisladores, con asesores, con subsecretarios. ¿En qué consistiría este acuerdo? Primero, ¿el acuerdo está en curso? ¿Tiene viabilidad? ¿O depende, no sé, de algún testeo? A ver, nosotros cuando a fines de enero se aprobó este proyecto de manera general en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahí decidimos abrir un espacio. Esta es la segunda reunión, la que tuvimos el día de ayer, es la segunda reunión en la que han estado convocados no solo los integrantes de la Comisión de Gobierno, sino la representación de todos los partidos, porque nos parece que hay un diagnóstico compartido que es muy importante, cómo avanzamos en evitar la fragmentación sin afectar la representatividad y cómo esto da mayores garantías de gobernabilidad. Y de esa perspectiva creemos que es muy importante tratar de consolidar un acuerdo para viabilizar esta reforma. En lo que queda de gobierno, en estas dos reuniones se nos ha planteado, efectivamente nosotros hemos dicho, hay más de 54 indicaciones, que estábamos disponibles a conversar en la medida que no se desnaturalice el proyecto. Y aquí hay como dos ámbitos de cuestión. El proyecto, en el corazón del proyecto, es elevar los requisitos de los partidos, ¿no es cierto?, el umbral para poder constituirse el número de firmas. Y en ese sentido, la propuesta original del Ejecutivo, que viene ratificada del Senado, establecía un 0,5 del nuevo padrón electoral. Sí, como, claro, ese sería el... Que a nivel nacional significa alrededor de 77.000 firmas. Efectivamente, hoy día ningún partido, ni siquiera los más grandes, tienen, digamos, ese espacio y tienen que también, bueno, hay un plazo, obviamente. O sea, tienen que acomodarse también, digamos, a la caída que ha tenido la política frente a la ciudadanía. Exacto, y bueno, en ese sentido, los partidos, si bien la mayoría de la gente es independiente, los partidos juegan un rol muy relevante, ¿no es cierto?, de bisagra entre las demandas ciudadanas y la articulación, y de esa perspectiva nos parece que para fortalecer la democracia es importante también el fortalecimiento de los partidos. Claro. Y de esa perspectiva creemos que hay que buscar un punto intermedio que avance, ¿no es cierto?, en elevar los requisitos para la constitución de los partidos, sin que signifique eso una traba para avanzar en la representatividad, que fue lo que tuvo a la base, ¿no es cierto?, el cambio del sistema binominal en su minuto en el gobierno de la expresidenta Bachelet. Sí. Ministra, pero a ver, si aquí el tope era de 0,5% y que ha significado el pataleo, lo digo en el buen sentido, sí, digamos, la preocupación. La preocupación de los partidos más chicos. Y lo que se quiere evitar es la fragmentación. Bajando el umbral al 0,3%, ¿se evita la fragmentación? Bueno, igual... Porque es una baja, no es un puntito. Sí, o sea, pero sigue siendo un requisito relevante. Son más de 46.000 firmas las que tienen que reunir, que es un número importante porque estamos pasando, ¿no es cierto?, de los electores al padrón. Sí. Entonces, no solo el umbral,
sino que la base de cálculo sobre la cual esta se calcula. Entonces, desde esa perspectiva, estamos hablando de que los partidos igual requieren 46 firmas. Ninguno de los partidos hoy día tiene ese número de firmas y, por tanto, también va a tener que salir 46.000. 46.000. Perfecto. Entonces, Ahora, sigue siendo un número relevante y, por tanto, entendemos que para viabilizar el proyecto, esta indicación permite viabilizarlo sin desnaturalizarlo, que era lo importante de esa perspectiva. Y claro, hay algunas pretensiones, y también nosotros lo hemos dicho con claridad, de ciertos partidos que hoy día están en causal de disolución, que no tiene nada que ver con la reforma que está proponiendo el Ejecutivo, sino por aplicación de la ley vigente, por no haber alcanzado los quórum respectivos, los umbrales respectivos, y de esa perspectiva creemos que son materias totalmente distintas, y nosotros estamos tratando de encontrar, digamos, un acuerdo que nos permita avanzar en esta dirección y consolidar esta reforma que es tan importante, porque como decíamos... Este era el único nudo, y estoy pensando también en partidos chicos, pero que tienen parlamentarios, o sea, lo que para muchos partidos chicos era contradictorio era tener parlamentarios, pero no tener un partido legal. Ese fue el argumento. Esa es una expectativa de algunos partidos que han planteado dentro de la mesa, pero como digo, eso no tiene que ver con el corazón del proyecto, porque es una causal que aplica por la ley vigente, digamos, y que ya está en curso. La mayoría de esos partidos, bueno, ya han aceptado la resolución del CERVEL, hay 3 que han apelado al TRICEL y están en un proceso que está en curso y que va como por cuerda separada. Se ha planteado en los debates en la mesa. Nosotros como Ejecutivo muy transparentemente hemos dicho que ahí no hay mucho espacio para avanzar. Hemos sido flexibles, digamos, en el tema de los umbrales de firma y otras cuestiones técnicas que se han planteado, de los transitorios, cómo acomodar, y nosotros esperamos, de acuerdo a la buena receptividad que hubo ayer en términos generales por todos los representantes de los partidos que concurrieron a la reunión, que esto permita efectivamente que el 2 de marzo, cuando volvamos y estemos convocados a la Comisión de Gobierno, podamos sacar este proyecto. Sí, que va a tener un tiempo bastante breve, del 2 al, no sé, ni siquiera al 11, al 10, al 8, al 9, ya. Macarena Lobos, ministra de la Secretaría General de la Presidencia, conversando aquí en Primera Pauta. Con realismo político, y usted tiene mucha experiencia en la relación con el Congreso, fue subsecretaria, conoce bien ¿hay de verdad clima para llevar adelante una reforma política en lo poco que queda? Bueno, sin duda, siendo objetivo, no es un tema fácil, porque uno está negociando con los incumbentes, y eso siempre genera cierta dificultad en materializar estos acuerdos. Pero yo creo que ayer tuvimos una muy buena reunión, hubo una apertura, se valoró el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo de flexibilizar su postura sin desnaturalizar el objetivo del proyecto, y de esa perspectiva yo tengo confianza en que podamos avanzar en la sesión que tenemos programada para el 2 y el 4 de marzo respectivamente en la Comisión y en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ya, se lo pregunto, ministra, porque junto con la reforma política hay 2 temas que son muy emblemáticos para este gobierno, para su gobierno. Uno tiene que ver con el FES, la tramitación del FES que está en curso. El ministro Nicolás Cataldo ha señalado que faltó tiempo, ha hecho un poquito una crítica respecto de cuándo se presentó este proyecto. Y es bastante claro que para el próximo gobierno, para José Antonio Kast, el FES no es una prioridad. Por lo tanto, a pocos días de que se inicie este nuevo proceso, este nuevo periodo legislativo, de que se concrete este cambio de gobierno, ¿hay espacio para la tramitación del FES? A ver, el FES es un tema bien relevante que tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión, ¿no es cierto?, de cómo aliviamos a las familias que cargan con esta mochila del CAE, cómo generamos un sistema mucho más eficiente y eficaz hacia futuro de financiamiento de la educación superior, y también una dimensión fiscal, porque hoy día es totalmente ineficaz cómo está operando el CAE desde el punto de la perspectiva fiscal. Y de hecho hay que recordar que entre las medidas correctivas que generaban mayor espacio de gasto, cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal, estaba justamente el proyecto del FES. Y yo creo que más allá del cambio de gobierno, este es un problema que está y que hay que hacerse cargo, y de esa perspectiva... Pero los gobiernos tienen posiciones distintas para enfrentar el tema del financiamiento y el tema de la gratuidad también, es decir, quizás hay un diagnóstico de todos, transversal, de que hay que hacer algo con el tema, pero la postura del gobierno de Gabriel Boric y el que pueda tener un gobierno de derecha como José Antonio Kast son diametralmente distintas. No, por supuesto, pero lo que digo, más allá del instrumento, el problema no va a desaparecer por el cambio de gobierno, y que hay que hacerse cargo. Nosotros creíamos que estaban todas las condiciones para hacerse cargo, el Ejecutivo flexibilizó su postura, vimos columnas este fin de semana de reputados asesores, digamos, de
lo que es hoy día la oposición, digamos, Bárbara Izaguirre, Carlos Williamson, que reconocen los avances sustantivos que ha tenido el proyecto respecto de efectivamente poner un límite a la contribución, la naturaleza del instrumento, la posibilidad de copago y todo, y nosotros hicimos una propuesta concreta a los senadores y senadoras, y la verdad que si hubiera voluntad política, efectivamente podríamos avanzar, porque tal como lo dicen los columnistas, que no son de gobierno ni mucho menos, efectivamente, y tal como lo dijo también Harald Beyer, haciendo, digamos, un símil en cuanto a la columna, son proyectos que están maduros para ser votados, y se hacen cargo de problemas vigentes, importantes, y que sería clave poder avanzar. Y uno esperaría, en ese sentido, que hubiera, digamos, voluntad y decisión política de poder abordar estos temas, dar una solución. ¿Pero cuántas integral. sesiones legislativas quedan? No, sí quedan 5 sesiones legislativas. Por eso digo, este tipo de cuestiones, tanto la posibilidad de sacar reformas políticas, el FESOS a la cuna, depende de que efectivamente haya una voluntad política y construyamos acuerdos. Porque materialmente, si no, es imposible. Porque los trámites legislativos tienen sus ritmos y tienen esto, pero también hemos visto que cuando somos capaces de poner por delante las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, construir acuerdos sobre la base de satisfacer ciertos objetivos, más allá de que flexibilicemos los instrumentos, hemos sido capaces de sacar en tiempo récord también ciertas reformas. Entonces uno esperaría que en estas cuestiones, que son muy relevantes, para que decir en el caso también, ¿no es cierto?, de esa lacuna, de la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, como damos garantía también de corresponsabilidad y de cuidado sobre ciertos estándares respecto de los niños menores de 2 años. Pero también hay una diferencia ahí, ministra, es decir, las voces de legisladores de la actual oposición, próximo oficialismo, han señalado que aquí el problema es que el gobierno no recogió o no respondió al tema del financiamiento. Y el financiamiento en el tema de Salacuna ha sido un tema que ha raspado mucho la conversación. Cuesta entender un poco que esa sea la línea argumental, la verdad, porque primero se ha dicho el financiamiento en términos generales, aun cuando el proyecto de Salacuna hay que recordar que el costo fiscal que tiene es muy menor, porque el financiamiento está asociado a las cotizaciones. Y efectivamente el gobierno hizo un esfuerzo también en 2 dimensiones. Por una parte, ¿no es cierto?, imputó del 0,3 de la cotización de cargo del empleador un 0,1 al seguro de cesantía, justamente para no gravar de manera importante, ¿no es cierto?, a los empleadores, y luego hizo una propuesta en la última conjunto set de indicaciones que se presentaron, que son las que no se alcanzaron a formalizar en las últimas sesiones del mes de enero, respecto de que efectivamente operara el 0,1 con cargo al empleador, el 0,1 con cargo al seguro de cesantía y el 0,1 adicional para completar el 0,3 se gatillara solo en la medida que no hubiera suficiencia del fondo para absorber los costos del mismo. Entonces, de esa perspectiva, es confuso, digamos, que se diga que hay un tema de financiamiento, más teniendo en consideración que el programa del presidente electo plantea que Salacuna debiera ser financiado exclusivamente con cargo al erario nacional, cuestión que también lo hace inviable, ¿no es cierto?, de poder legislar en este minuto. Entonces, suena contradictorio que por un lado se diga que acá hay un problema de financiamiento cuando el costo fiscal es muy acotado y por otro lado se plantee que en un futuro gobierno, digamos, en el programa era con financiamiento 100% público. Sí. Ministra Macarena Lobos, usted que dice que quedan 5 sesiones legislativas. Sí, las tengo ahí muy contadas. Quedan 5 sesiones legislativas y quedan tres discusiones grandotas. Es decir, reforma del sistema político, Salacuna, que se viene discutiendo hace ya tantos gobiernos. 27 años. Ya. Financiamiento de la educación superior, que se viene discutiendo hace no sé cuántos gobiernos. También. Yo entiendo que usted puede ser optimista, pero objetivamente, ¿existe espacio para poder avanzar en 5 sesiones legislativas con un gobierno que está asumiendo y con un gobierno que todos sabemos cuando los gobiernos ya están de salida, tienen menos poder o menos influencia para poder, ¿no es cierto?, hacer un cambio en las agendas legislativas? O sea, yo realistamente sé que son los tiempos acotados, pero por eso digo... Pero no solo los tiempos acotados, la voluntad política. Es que por eso digo, esto depende de la voluntad política, porque en la medida que, si somos capaces de construir un acuerdo, esto se viabiliza. Porque las propuestas técnicas están sobre la mesa, habían consensos técnicos reputados, como digo, que nadie podría dudar, digamos, de
primero de su reputabilidad y segundo de que no tienen ninguna vinculación, digamos, ideológica con el Ejecutivo, Ahora, han defendido sí. los temas y de esa perspectiva uno dice, pucha, sería importante que se actuara con la generosidad Pero- que estos debates requieren y que en definitiva seamos capaces de construir esos acuerdos que permitan viabilizar esto. Pero en Si no hay línea- si no hay voluntad política, digamos, de parte de todos los actores, efectivamente no resulta viable porque son 5 sesiones legislativas y eso requiere, digamos, voluntad de la contraparte. Nosotros hemos hecho todo nuestro despliegue, estamos totalmente disponibles, hemos puesto todas las cartas sobre Ahora, la mesa. este gobierno que va a asumir el próximo 11 de marzo ha dicho que van a ser un gobierno de emergencia y sus prioridades no están puestas en ninguno de sus temas, ni el proyecto, ni una reforma al sistema político, ni tampoco evidentemente por ahora en el FES, y tampoco pareciera ser esa lacuna. Un gobierno de emergencia, ha dicho José Antonio Kast y sus ministros, va a enfocarse especialmente en una emergencia por déficit fiscal, económica, y una emergencia por seguridad. Eso marca un punto que está haciendo el contraluz respecto de lo que ellos evalúan lo que ha sido el actual gobierno. A ver, 3 cosas respecto de eso. Efectivamente, esa es una de las preocupaciones que uno tiene, porque si tenemos una ventana de oportunidad como la que existe hoy día, que hay consenso técnico reconocido transversalmente, no parece razonable que se postergue porque efectivamente dentro del conjunto de cuestiones que tiene que abordar un gobierno entrante, lo más probable es que esto quede rezagado una vez más. Y es muy lamentable que cuando estamos más cerca que nunca, efectivamente estos debates que llevan años esperando, porque también suena contradictorio cuando se dice, hoy se está legislando apresuradamente. Oye, llevamos debatiendo esto años. Entonces, cuando estábamos muy cerca de hacerlo, yo creo que era la oportunidad de hacerlo. Y luego nosotros hemos sido un gobierno que hemos trabajado nuestra agenda legislativa, no solo legislativa, sino administrativa, también sobre la base de las 3 seguridades. Seguridad, nosotros partimos, ¿no es cierto?, con seguridad ciudadana, que efectivamente puede no haber estado tan relevada originalmente en nuestro programa de gobierno, pero sin duda nos adaptamos y fuimos poniendo al centro porque era una de las preocupaciones, pero también la seguridad mirada de una manera más integral y por eso social y económica. Pero recordemos que la seguridad ciudadana, los temas de seguridad no eran prioritarios para este gobierno por eso digo hasta que llegó Carolina Toa. Digo que, o sea, yo ahí tengo un matiz porque en la práctica nosotros lo teníamos como temas de gobierno, a lo mejor no con la centralidad que adquirió después, pero tuvimos la capacidad, ¿no es cierto?, de darnos cuenta que efectivamente este era un tema clave para la ciudadanía y abordamos una agenda abordada de manera integral y por eso el tema de esa lacuna también es importante, porque también es seguridad social y también es seguridad económica y es una urgencia ciudadana para que mujeres también podamos incorporarnos de manera real al mercado de trabajo, que es una problemática importante y que tiene una incidencia positiva también en el funcionamiento de la economía. Vuelve el tiempo, ministra. Ministra Macarena López, ministra de la Secretaría General de la Presidencia. Yo no sé si la vuelvo a entrevistar porque ya le queda poquito. Sí, y como ministra yo creo que no. Ya no. Así que seguramente nos reencontramos después, más adelante, quizás en otro rol, no sabemos. Muchas gracias por estar aquí en Primera Pauta. Que tenga un buen día. Muchas gracias.